El hábito como principio explicativo en tiempos de pandemia. La perspectiva antropológica de Fran Boas. Gloria Beatriz Rodríguez. Resumen, la adhesión emocional a la costumbre destaca el papel del hábito en la base de las conductas humanas. Para Boas, el hábito es la clave del papel de la emoción en el desarrollo cultural. A partir de la pandemia del COVID-19, el conjunto de la población protagonizó cambios profundos que involucraron la transformación de sus hábitos. Indiferenciación de la vida laboral y doméstica, uso del espacio, horarios solapados, pérdida de intimidad, etc. Produjeron inquietudes y malestares originados en la pérdida de acciones rutinarias. En este trabajo nos proponemos recorrer el trazado conceptual que Fran Boas desarrolló sobre el concepto de hábito, destacando la potencialidad que tiene el concepto en la construcción de herramientas teóricas que permitan abordar las transformaciones actuales. Tomaremos como caso la experiencia de trabajadores que han desarrollado tareas remotas en la República Argentina. Resumen. Introducción. En los estudios de las ciencias del hombre y la sociedad existen preguntas fundantes que buscan conocer de qué viven los conjuntos sociales, cómo se organizan socialmente y cuáles son las instituciones y creencias que se producen acompasando esos modos de vida. Buena parte de las respuestas se abordan desde la antropología del trabajo. La antropología del trabajo es un campo de estudios que, si bien ha tenido tradición dentro de nuestra disciplina, ha sido secundarizado y negado en la década de los 90 del siglo pasado, motivo por el cual desde el NET, Núcleo de Estudios de Trabajo y la Conflictividad Social, Centro de Estudios de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, se ha dado batalla para sostener la pertinencia de dicho campo de estudio en nuestra disciplina. Con dicho propósito se establece la concepción de los dos términos que se conjugan en este campo disciplinar. Se entiende a la antropología como aquella ciencia que tiene como objeto de estudio al ser humano como ser genérico y a sus producciones materiales y simbólicas. Y se concibe al trabajo como actividad resultante del gasto de energía física y mental del ser humano, como actividad genérica, fundante de la ontología del ser social. Lucas 2004, como instancia de mediación donde el ser humano mismo está puesto manos a la obra. Por lo tanto, la antropología es una disciplina central para estudiar la más fundante de todas las actividades del ser humano, ya que en los procesos y en el producto del trabajo están contenidas relaciones sociales específicas y que el ser humano, en tanto trabajador, entabla relaciones sociales de carácter histórico a través de las cuales valora sus experiencias, tradiciones, construye sentidos, actúa y confronta en circunstancias que van a modificar su conciencia y se relaciona con su medio a través de productos y comportamientos que caracterizan un tipo particular de cultura humana. Wallace Neuf, 1999. En esta oportunidad, la atención se dirige al concepto de hábito para pensar la situación de trabajadores en situación de pandemia. En marzo del 2020, la OMS, Organización Mundial de la Salud, estableció como pandemia la enfermedad producida por el COVID-19. Como consecuencia, el gobierno argentino decreta la ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, para todo el territorio nacional, habilitando la modalidad de trabajo remoto para todas las actividades que puedan ser realizadas de esta forma. A partir de ahí, el teletrabajo y el trabajo remoto se extendieron ampliamente en distintos sectores de actividad. En consecuencia, el conjunto de la población y los trabajadores en particular protagonizaron cambios profundos que involucraron a un segmento de la naturaleza humana, los hábitos. Indiferenciación de la vida laboral y doméstica, uso del espacio destinado a la vida de hogar, horario solapado, carencia de intimidad, han producido profundas inquietudes y malestares originadas en la desacomodación. Piaget, 1975. Esta desacomodación se produce como consecuencia de la pérdida de acciones que eran rutinarias y generaron la necesidad de establecer otras nuevas. La propuesta de este trabajo es recuperar el trazado conceptual que Franz Boas desarrolló sobre el concepto de hábito, a fin de valorar
la centralidad de las teorías clásicas, se destaca la potencialidad que tiene dicho concepto como herramienta teórica que permite abordar y aportar en el estudio de las transformaciones actuales. Se elige como caso particular la experiencia de trabajadores del ámbito del Poder Judicial que han desarrollado tareas remotas en la República Argentina, analizando los efectos que ha producido la ruptura con los hábitos laborales a partir del ejercicio del trabajo remoto. Hábito y habituación, un recorrido desde la antropología de Fran Boas. El sentimiento como principio organizador de la cultura. A fines del siglo XIX se produjo una revolución en el seno de las ciencias sociales que sacudió las bases del pensamiento proponiendo una nueva mirada hacia el ser humano y la cultura. Hughes, 1958, Pagen, 2002. Esta rebelión tuvo como origen la influencia del pensamiento idealista alemán, que otorgaba más importancia a la subjetividad que a la realidad objetiva. Desde esta perspectiva, se rechazaba que las infracciones a las normas de la sociedad europea occidental debieran expresarse en términos de ignorancia y error, tal como sostenía el evolucionismo decimonónico. Si hasta ese momento los evolucionistas habían entronizado a la razón como el principio organizador de la cultura, ahora tomaba fuerza el planteo de que el principio explicativo sería el sentimiento. Por lo tanto, las instituciones humanas debían presentarse no como fundadas en la razón, sino en las emociones. Y para poder estudiarla, el investigador debería asumir los principios del pueblo que estaba estudiando. Un recorrido por la introducción a la ciencia del espíritu de Dilthey, 1883, permite estimar la influencia que tuvo su pensamiento en la construcción de esta perspectiva. Nacido en Bremen, Alemania, en 1833, propone establecer la independencia de la ciencia del espíritu. Para ello, se funda en una nueva concepción del ser humano, a quien concibe como una unidad estructural con tres atributos fundamentales: razón, voluntad y sentimiento. Será entonces esta unidad completa y compleja, con sus cualidades representativas, volitivas y afectivas, la que se dirija a la vida. El sentimiento tendrá una gravitación central dentro de esa estructura, no porque la razón no fuera importante, sino porque se estimará débil frente a la emoción. Estas ideas eran sostenidas por los anti-intelectualistas. La centralidad del sentimiento es muy importante en la perspectiva de Boas, en la medida en que está fuertemente vinculado al papel del hábito, aspecto central dentro de su análisis. El hábito como principio explicativo. La adhesión emocional a la costumbre ha destacado el papel del hábito en la base de las conductas humanas. Para Boas, la clave del papel de la emoción en el desarrollo cultural es el hábito. Cuando una acción se efectúa repetidamente, se automatiza de modo tal que su ejecución no llega a implicar conciencia explícita. La acción está naturalizada. Esta situación no significa, sin embargo, que el individuo no pueda formular razones de su comportamiento, sino que el razonamiento que el sujeto ofrece con el fin de justificar sus actos y sus instituciones es una forma de racionalización, una explicación a posteriori. Hatch, 1975. Se trata de explicaciones secundarias de actos acostumbrados, cuyo fundamento radica en la condicionalidad emocional de la conducta humana. La costumbre tiene entonces una adhesión emocional y su pérdida produce una suerte de fatiga, una pérdida de energía que el sujeto, avaro cognitivo y avaro emocional por naturaleza, se resiste a conceder. El hábito es una conducta repetida con regularidad. El proceso por el cual la respuesta es cada vez más automática como producto de la repetición de un estímulo se llama habituación. Es en ese proceso de habituación donde se generan las rutinas que permiten al sujeto reducir gastos energéticos, tanto para el cuerpo como para la mente. La habituación se convierte en rutina y la rutinización de las tareas genera el sentimiento de confianza y seguridad ontológica en el sujeto. Giddens, 1991. La rutinización permite alimentar mecanismos de confianza y generar un control básico de la nueva situación, como así también controlar la angustia y desarrollar cierta autonomía de gobierno del cuerpo. Por el contrario, toda práctica que se despegue del marco de las rutinas provoca dosis de angustia, inseguridad ontológica y pérdida de control corporal.
Esta situación se agudiza cuando los sujetos involucrados en la situación de pérdida de las rutinas integran conjuntos estimables de la sociedad o bien la sociedad en su conjunto. Ejemplo de esto lo constituyen las personas sometidas en campos de concentración o presos políticos, entre otros, quienes han debido desarrollar rutinas que les permitieran recuperar cierta dosis de autonomía y control del propio ser. Ante el sentimiento de desacomodación movido por la inseguridad y la angustia proveniente de las situaciones nuevas, se presenta la necesidad de generar nuevas rutinas que permitan recuperar el autogobierno y actuar con cierto grado de certeza y saber hacer. De esta manera, hábito y rutinización son dos conceptos que se ponen en relación con un tipo de saber denominado conciencia práctica, el cual constituye un ámbito privilegiado para el trabajo antropológico. La experiencia de los trabajadores judiciales. A partir del establecimiento del ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio por parte del Estado Nacional Argentino, se instaura el teletrabajo o trabajo remoto para diferentes sectores de actividad no alcanzado por la esencialidad. La envergadura que toma la modalidad puede ser observada a través de los datos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que presenta para América Latina y el Caribe, estimando que la modalidad domiciliaria del trabajo pasó del 3% en el año 2019 al 30% en diferentes momentos y de acuerdo a la dinámica de la circulación de las personas. De esta manera, el teletrabajo o trabajo remoto, que pugnaba por ser impuesto tanto desde las empresas privadas como por los ámbitos estatales, Martínez Bocos 2004, se asienta a partir de las políticas de aislamiento. En el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, se implementan y aceleran procesos de digitalización e informatización de las tareas que ya venían siendo programadas con anterioridad. Desde el taller de estudios legales, TEL, y bajo la promoción de la Fundación EVER, se realiza una investigación acerca de las formas y consecuencias del teletrabajo en el Poder Judicial en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, procurando analizar los efectos de las rutinas, la salud y la vida cotidiana de las trabajadoras y trabajadores del sector. Estrategia metodológica. La investigación de tipo cualitativa, se desarrolla entre mayo y agosto del 2021, a partir de una dinámica colaborativa con personas afiliadas, dirigentes y trabajadores de organizaciones sindicales del sector. Se procura el rescate de información que permitiera la reconstrucción de percepciones y experiencias y la elaboración de interpretaciones conjuntas en tres dimensiones de la vida cotidiana: salud, vida familiar, instancia de reproducción y cuidado, trabajo, instancia de actividad laboral. Atendiendo el planteo de las organizaciones gremiales sobre dificultades presentadas en las relaciones cotidianas con los afiliados y afiliadas en el contexto del ASPO en relación a la discontinuidad de las relaciones colectivas, se resuelve realizar entrevistas colectivas como técnica de relevamiento y producción de información, habilitando espacios de encuentro entre compañeras y compañeros para la discusión de problemáticas planteadas. Las entrevistas se implementan vía Zoom, construyendo un corpus que involucra a 60 personas seleccionadas por las organizaciones sindicales, bajo criterio de representatividad local y gremial. También se recurre al análisis de la información estadística. Incidencia del teletrabajo en la dinámica de los procesos de trabajo. La implementación del teletrabajo conlleva transformaciones en la organización del trabajo que, desde la perspectiva de los componentes de su proceso, pueden analizarse en términos de A. Actividades y tareas. B. Medios y espacios de trabajo. C. Organización del trabajo. D. Colectivos de trabajo. En relación a la ejecución de actividades y tareas, su realización es posible en virtud de los procesos de informatización, digitalización y virtualización, cuyo desarrollo ya se encontraba en curso. Respecto de los medios y espacios de trabajo, se observa que el equipamiento informático, si bien debería ser provisto por el empleador en los hechos, es aportado en mayor medida por parte de la parte trabajadora, dado que es un elemento común en los hogares. En cuanto a la tecnología de comunicación, el empleador tiene la capacidad de ejercer un monitoreo constante de las actividades. Sin embargo, en el contexto de aislamiento, los circuitos de asignación de tareas, control y registros habituales se desestructuraron.
Ha sido a través de la proliferación de las redes sociales que de manera informal se vehiculizó el incremento del flujo de trabajo, como así también las relaciones de control y vigilancia. En relación al espacio de trabajo, la característica fundamental es su descentralización, desarrollándose las tareas a través del modo home office con predominio domiciliario. Esta modalidad exhibe los contratiempos que se generan a partir de la superposición con la organización de actividades hogareñas y con las tareas de cuidado. En cuanto a la organización del trabajo, se registran cambios en A. La jornada de trabajo, que se extendió en virtud de la disponibilidad permanente a través de los celulares y el monitoreo constante. Y B. El comando y control, que se produce a través de superiores jerárquicos, pero fundamentalmente entre los propios trabajadores, que procedieron por sí mismos a la reorganización de las tareas. Respecto de los colectivos de trabajo, se reconocen limitaciones para la construcción de reivindicaciones y actores colectivos como consecuencia de la invisibilización de los colectivos laborales. Las relaciones quedan virtualizadas y se presenta el desafío de motorizar la acción colectiva, necesaria para limitar los avances patronales bajo la nueva modalidad. Repercusión del teletrabajo en el colectivo laboral. Los efectos del teletrabajo en el colectivo laboral se observan en la organización de tiempos y espacios. La indivisibilización de los colectivos, las tensiones sobre los contenidos de la negociación colectiva, la desestructuración de las relaciones entre trabajo prescripto y trabajo real y la desorganización de la circulación de la información o de gestión. Para ponderar la incidencia de la modalidad en los procesos de salud, enfermedad de los trabajadores, se utilizaron categorías de la medicina social latinoamericana, en particular el concepto de proceso de desgaste, ya que esta noción da cuenta de las consecuencias que emergen del consumo de la fuerza de trabajo y sus condiciones de reproducción. De esta manera, las experiencias y malestares individuales no son sino manifestaciones particulares del modo en que la carga laboral impacta sobre los colectivos de trabajo, produciendo procesos de desgaste específico para cada sector. Cuando se habla de descarga de trabajo, se está haciendo referencia al esfuerzo que se moviliza en función de los requerimientos del proceso laboral. Las cargas son físicas, psíquicas y mentales. En este trabajo el foco se concentra en la carga psíquica y mental, considerando A. El esfuerzo que supuso la incorporación de la digitalización y B. Las consecuencias de la desestructuración de las rutinas laborales y de la vida cotidiana. Transformaciones de los colectivos laborales del Poder Judicial. Es importante atender a la complejidad de los cambios producidos por la pandemia. No solo porque fue brusco, impensado e inusitado, sino porque involucró el conjunto de la población provocando una profunda transformación en las rutinas de la vida diaria. Estos cambios implicaron un importante desgaste, tanto por la desorganización del comportamiento habitual como por la necesidad de adoptar nuevos hábitos que organizaran la vida, generando un nuevo piso de certidumbre. En el presente caso, las tareas fueron readecuadas, comenzando desde cero. En palabras de un trabajador, se trató de un trabajo nuevo e impensado. Nadie estaba preparado para estar en la casa y difícilmente alguien tenga un lugar exclusivo para trabajar. El pasaje a la modalidad remota no fue uniforme. Por ejemplo, en el trabajo de archivo, antes de pasar tiempo sin hacer nada, un trabajador desarrolló en su casa una base de datos que permitiera encontrar en qué paquete está determinado expediente. En el sector justicia de la mujer, la atención se cerró y quienes trabajaban ahí se plantearon qué cosas podían hacer por aquellas personas con las que ya habían intervenido, comenzándose a planificar seguimientos, llamadas, etc. En localidades con menor población, las menores distancias, el menor control de aislamiento y la mayor relación personal hicieron que hubiera algún grado de presencialidad desde el comienzo del ASPO. Transformación, reordenamiento y acomodación de las tareas. El pasaje acelerado hacia la virtualización supuso una rápida capacitación en recursos no habituales, que debió realizarse en contexto de aislamiento y en convivencia con el grupo familiar.
Entre los cambios más importantes que tuvieron lugar se encuentra el pasaje del, del papel a la digitalización, la utilización de la firma electrónica o el uso de instrumentos propios de trabajo. La organización del trabajo en sí cambió, significó estar siempre disponible para dar respuesta a la consulta y, en la mayor parte de los casos, con presencia familiar. Se quiere y se debe preservar a la familia de muchas situaciones, señala una empleada, aclarando que mi familia, a esta altura, tiene naturalizada mi tarea. Me escuchan hablar con personas y me preguntan si fue la policía. Se preocupan por la situación que tuvo lugar. Eso no está bien. Entre los cambios operados, un instrumento se volvió imprescindible, el celular. A través de ese recurso se organizaron grupos de WhatsApp para coordinar las tareas, se agilizó la comunicación con el demandante, etc. Pero también es importante destacar que su uso constituyó la desregulación de las tareas. La alteración de los vínculos personales se presentaron en lo laboral y en lo familiar. Los tiempos son difíciles. Desde la casa, con la familia presente, hay interrupciones. Se dilata el tiempo y lo que se encuentra más afectado es el vínculo familiar. El reordenamiento de las tareas llevó casi un año y pudo alcanzarse gracias a los acuerdos entre los integrantes de los equipos de trabajo, ya sea para la distribución de las entrevistas, la realización de reuniones de equipo, las visitas domiciliarias y otras tareas, de acuerdo al sector del que se tratara. Ayudó mucho a hacer reuniones del equipo a las 8 de la mañana estableciendo una rutina, afirma una empleada. Si bien no siempre el trabajo en equipo significó un alivio, en algunas situaciones se generaron tensiones porque recayó en algunos el trabajo de otros. El horario de trabajo y de vida se encontró desregulado, modificado y reconfigurado a la hora de proceder a la instalación de sistemas operativos, a la revisión de conceptos o a los nuevos tipos de intervenciones a la comunidad. En ese sentido, se señala que los empleados han aportado más que la patronal. La consecuencia más común que produce el trabajo domiciliario es el hacinamiento, agobio, desconcentración y creciente fatiga. Un factor que acrecienta la sensación de agobio es la desarticulación de los horarios habituales. También la organización del espacio es aspecto que afecta significativamente la convivencia familiar. La cocina pasó a ser la oficina, también las habitaciones, agregándose las interrupciones constantes de los hijos, limitando la capacidad de concentración. Esta situación se complejiza más de acuerdo a la edad escolar o a la necesidad de actuar en situaciones de violencia. El carácter invasivo del trabajo domiciliario lleva a procurar nuevas formas de convivencia. Negociación es la palabra, señala una empleada madre de familia. La percepción del trabajo. Se extendió la jornada, no hay horario, no se aplica el convenio, el trabajo está empobrecido. Este ya no es mi trabajo, es algo parecido, porque mi trabajo es abrazar a la gente, afirma una empleada. Sin embargo, para otros, la modalidad no ha afectado negativamente. Pudieron llevar adelante una buena organización del tiempo y lo atribuyen a que desde que comenzó la digitalización se avanzó en la optimización de los trámites. Adaptar las tareas para la atención de personas con menos recursos económicos e informáticos es más complejo. Tal es la situación con detenidos en la vida pública, donde se necesita registrar la documentación a distancia. Como caso, tomamos el relato de personal del sector. Al indicar los pasos a seguir, como yo le digo a alguien sacar una foto y responde que no tiene crédito o que no tiene un celular que saque fotos o que no hay señal. Entonces le digo, busca un vecino, anda al McDonald's a ver si agarrás wifi. Y cuando saca la foto saben más los pies que el documento o luego del tercer intento sale cada vez más borrosa. Esta empleada describe que el trabajo que aprendimos a hacer es súper artesanal, de recorte, de edición de imágenes, para que la documental se parezca a lo que se necesita. O sea, tardamos más en editar estas cosas que en el trabajo en sí. Y encima por ahí alguien nos comenta que está Canal 13. Está Canal 13 y dicen que la Defensoría no hace nada. Es frustrante. El teletrabajo también se complica por las condiciones o situación en que se encuentran los usuarios y las usuarias, ya que en algunas comisarías no hay señal para hablar por WhatsApp. Un empleado ejemplifica el caso al decir que entrevistás a un tipo y no sabes si el policía está al lado mirándolo y no tenés el secreto de hablar con el detenido. Respondeme sí o no, le digo, estamos en altavoz, te pegaron, se complejiza el trabajo.
Valoraciones del teletrabajo. La valoración es heterogénea. La presencialidad es valorada porque permite desplegar el trabajo con calidad superior. El contacto personal, la posibilidad de consultar con diferentes especialistas, la aplicación de la experiencia del equipo de trabajo, la posibilidad de acceder a la gestualidad, a lo que no se dice, junto a la posibilidad de compartir las sensaciones, sentimientos y angustias, son aspectos que se desenvuelven con mayor refinamiento a través de la relación cara a cara. El trabajo remoto, por otra parte, se aprecia fundamentalmente por el ahorro en los tiempos y costos de traslado y ocasionalmente por la posibilidad de organizar el tiempo de trabajo. Entre ambas formas de trabajo, la modalidad mixta es la que genera mayor expectativa y valoración positiva a la hora de enfrentar nuevos cambios en la forma de trabajo. A modo de cierre. Finalmente, la recuperación de los elementos anteriormente diferenciados permiten atender grandes desafíos para el movimiento obrero, cómo organizar y movilizar y dar la batalla en un entorno híbrido. Incidir en el uso de la tecnología en la organización de los procesos de trabajo y en la organización del colectivo laboral en contexto de aislamiento forzoso supone transitar por un proceso de desestructuración de las rutinas y el establecimiento de otras. Proceso que es necesario para el restablecimiento de las tareas, de las relaciones laborales y también para la recuperación del dominio del propio ser. Se trata de un proceso abierto en el cual los trabajadores deben esforzarse por establecer nuevos hábitos que les permitan afirmarse en sus puestos de trabajo y organizarse colectivamente para la construcción de demandas. Es también un desafío para las organizaciones gremiales que deben incorporar nuevos hábitos que contemplen la circulación de información, los debates, el acceso a las problemáticas cotidianas, el uso de nuevas prácticas, herramientas y acciones a fin de ejercer una representación que responda a las transformaciones. Incorporar al análisis de estos procesos la perspectiva Bossiana, que procura atender los procesos emocionales para comprender el sentido de los asuntos humanos, aporta al destacar el papel del pensamiento no consciente. En situaciones críticas, la interrupción de los hábitos conlleva asociaciones emocionales, generando una desacomodación que por un lado permite objetivar las tradiciones que gobiernan la conducta humana, pero por otro también pugna por establecer nuevas rutinas que den lugar a una nueva integración que nunca es definitiva. Agradecimientos finales. Quien dirige estas palabras agradece la invitación realizada por la doctora Ana María Rocchetti y la bienvenida que autoridades e investigadores ha dado en este país a la delegación argentina.